¿Te vas a meter en internet para comprarte un ventilador de techo? Pues déjame que te acompañe y así de paso te cuento todo lo que tienes que saber sobre estos aparatos. Vas a aprender qué ventiladores son los que más te convienen y cuáles son los que no tienes que comprar en la vida. Pero venga, acércate que tengo la página abierta. ¿Qué te parece si empezamos por los ventiladores de Orbegozo? Bueno, pues ya estamos en la categoría de ventiladores y climatizadores de nuestra página web, nuestra tienda online, concentros.com, y lo primero que voy a hacer es filtrar por marcas, ya que como hemos dicho, vamos a basar esta guía de compra en los ventiladores de Orbegozo. ¿Por qué? Pues porque es una marca española que se caracteriza por su calidad-precio y además tiene una oferta muy variada, increíble. Seguro que entre sus ventiladores vamos a encontrar uno que va a ser perfecto para nosotros. Vamos a filtrar desde el precio más bajo al más alto, porque esto nos va a servir para hacernos una idea de qué cosas no tiene y qué cosas sí tiene un ventilador, por ejemplo, que cuesta como este 65 euros, que es el más económico. Vamos ya a echarle un vistazo y nos vamos haciendo la idea. Bueno, pues como podemos ver, el ventilador de diseño no está mal, es un diseño moderno, es de 3 aspas. Quedaros con este tipo de aspa, con este diseño, con la forma, porque luego vamos a ver otras que nos van a resultar más interesantes. Muy bien, vamos directamente a las especificaciones, a estos numeritos que tenemos aquí que a veces no entendemos y que van a ser la indicación más útil a la hora de elegir nuestro ventilador. Vale, lo primero que vemos es que el ventilador tiene una potencia de 70 vatios. ¿Es mucho? ¿Es poco? Bueno, tenemos que saber que los ventiladores de techo se mueven en un rango de entre unos 30 vatios y unos 70-80 vatios normalmente. Por lo tanto, este primer ventilador económico tiene un consumo elevado con respecto a otros que vamos a ver más adelante. Pero ¿qué diferencia hay entre dinero real que nos gastamos cada mes en energía entre el que menos consume y el que más consume? Muy bien, pues en esta gráfica vamos a ver esa diferencia de consumo entre los que consumen menos, unos 25 vatios aproximadamente, y los que más consumen, que son 75 vatios o 100 vatios. El tiempo de uso, pues van a ser 5 horas por la tarde, que es cuando más cara está la energía, y el precio medio que tiene este esquema es de 0,17 euros el kilovatio hora, que en realidad, por suerte, ahora está más barato. Muy bien, pues si comprásemos uno de 25 vatios, de los más eficientes, gastaríamos al mes, con esas 5 horas diarias, 0,64 euros. Y si comprásemos uno de 75 vatios, que va a ser el consumo más alto que vamos a encontrar, gastaríamos 1,91 euros al mes. ¿Consumen bastante menos los de 25 vatios? Sí, pero realmente no puede ser un hecho tampoco demasiado diferenciador pasar de 64 céntimos a casi 2 euros que te costaría el de mayor consumo. Por lo tanto, vemos que esta diferencia de vatios no es muy drástica. La siguiente característica que tiene este ventilador es el diámetro, 120 centímetros, lo cual no está nada mal. Y os tengo que puntualizar que el tamaño sí que es probablemente de los factores más importantes a la hora de comprar el ventilador. Fijaos, aquí en pantalla podemos ver el clásico esquema que nos presentan los fabricantes y que nos ayuda a saber qué ventilador, qué tamaño de ventilador tenemos que comprar dependiendo del tamaño de la estancia. Vemos que cuando es de mayor de 28 metros cuadrados nos indica pues que compremos un ventilador pues el más grande, de 165 centímetros. Luego nos indica que para esto sería un salón de entre 17 y 28 metros cuadrados, pues nos indica un ventilador de 132 centímetros, y después para las habitaciones medianas y pequeñas pues nos indica 107 y menos de 107 centímetros. Vale, vamos a encontrar, cuando estés comprando verás que esta medida, la de 132, la del ventilador medio, es la más común y probablemente sea la que te encaje perfectamente, como estamos diciendo, con el salón, con un salón pues de unos 25 metros. Pero más allá de estas recomendaciones, yo os diría que apostéis siempre por un ventilador cuanto más
grande mejor. Es decir, aunque nos va a servir un ventilador de 132 centímetros, pues si te lo compras más grande, mucho mejor. Y sobre todo en estas estancias más pequeñas, que pueden ser las habitaciones donde vamos a dormir, no tienes por qué comprarte estas medidas. Puedes comprarte el mismo ventilador que vas a utilizar en el salón, te lo puedes comprar para las habitaciones pequeñas y va a ser fantástico. Y te voy a explicar ahora mismo por qué estoy diciendo esto. Mirad, estamos viendo en pantalla un esquema de cómo funcionaría lo que es el flujo, el caudal de aire que empuja un ventilador de techo. Como podemos ver, desde la mitad de las aspas un poco hacia los lados, forma una forma de cono donde tiene la mayor influencia el ventilador. Por lo tanto, es ahí donde vamos a estar más confortables, donde vamos a tener una sensación de enfriamiento de la piel increíble. Pero quiere decir esto que más allá no se mueva el aire, por supuesto, también por estos lados, también se va a mover con menos intensidad el aire. Cuanto más grande sea el ventilador, más grande va a ser este cono. Si este ventilador tuviese un mayor tamaño, vamos a simular ahora ese mayor tamaño, veis que el cono, su influencia es mucho mayor, llegaría a más gente, y si es más pequeño, pues el flujo, el caudal se focaliza. Es por esto que os digo que más allá de las recomendaciones, apostéis por un ventilador siempre grande. Dicho esto, también os tengo que indicar que tenemos que mantener unas medidas mínimas entre el ventilador, la pared o cualquier otro mueble. Serían desde el ventilador a la pared mínimo 60 centímetros y desde las aspas hasta el techo mínimo 30 centímetros. ¿Por qué es esto? Pues aparte de una cuestión de seguridad para las personas, es porque si no dejásemos ese espacio libre, no podría correr el propio aire y circular adecuadamente. El ventilador se convertiría en un aparato totalmente ineficiente. Por lo tanto, tener en cuenta esas medidas. Muy bien, pues vamos con la siguiente especificación de este ventilador, que son las aspas. Nos está diciendo que tiene, como estamos viendo, 3 aspas, que digamos que es el diseño más moderno que nos podemos encontrar. Porque si nos vamos a los de 5, 6 o más aspas, lo podemos considerar un poco un diseño más clásico. Pero, ¿qué diferencia hay? ¿Nos da más aire el de 3 o el de 5 o 6? Muy bien, pues esto puede ser un poco confuso porque da la sensación de que uno de 6 aspas pues nos va a dar más caudal de aire, pero no es así. ¿Por qué no es así en realidad? Pues porque el de 6 aspas pesa más, gira más lento, ofrece más resistencia al aire y por lo tanto al final, como el de 3 aspas ofrece menos resistencia, gira a mayor velocidad, uno por otro acaban dándonos el mismo caudal de aire. O sea, la elección de uno de menos o más aspas es una cuestión más bien estética. Lo más importante es que a ti te guste el diseño y que encaje con el resto de decoración de tu casa. Por ejemplo, este que estamos viendo encaja perfectamente con una decoración moderna, es blanco, muy discreto. Si te gusta, muy bien, no pienses que el de 5 te va a dar más viento. Bueno, pues nos vamos a ir a la siguiente especificación, que como veis es que tiene 5 velocidades de ventilación, pero no nos dice que sean elegidas a través de un mando a distancia, porque realmente no lo tiene. Esto que estamos viendo aquí en la imagen es un controlador de pared, muy sencillo, solamente tiene de 0 a 5 velocidades y nada más. No tiene nada que ver con la comodidad de un mando a distancia y con las funciones que ofrece un ventilador con mando a distancia, como veremos más adelante. Bueno, pues ya hemos diseccionado las especificaciones del ventilador más barato de Orbegozo. Como veis, son bastante escuetas, pero nos van a servir para comparar con los siguientes modelos. Seguimos, vamos a la segunda página y vemos aquí que nos aparece este ventilador, que es un ventilador de techo, pero que tiene un diseño muy compacto y que funciona como un plafón, que tiene unas aspas integradas. Pero la verdad es que lo voy a pasar por alto porque precisamente su pequeño tamaño de 33 centímetros creo que no va a ser suficiente para ventilar habitaciones de tamaño medio o tamaño grande. Así es que seguimos adelante y nos encontramos con este modelo de 129 euros. Como vemos, damos un salto
importante en cuanto a euros. Vamos a abrirlo a ver lo que nos depara. Vale, pues también se trata de un ventilador blanco, en este caso con un diseño también moderno, redondeado, y como vemos aquí, en este caso sí que viene con un control remoto, con un mando a distancia, lo cual es muy interesante. Vamos a bajar para ver las especificaciones y nos damos cuenta de que es prácticamente un ventilador de 1 metro. ¿Qué significa esto? Pues que nos podría venir bien para una habitación mediana, una habitación pequeña, para el dormitorio. Tiene 3 velocidades, tiene mando a distancia, como os he comentado. Le vamos a echar un vistacito al mando a distancia. Esto es lo más sencillo que nos podemos encontrar en cuanto a control remoto, porque simplemente tiene aquí el botón de la luz, estos 3 que son las velocidades, la velocidad baja, la media, la alta, y este botón que está aquí en medio, que es el que invierte la rotación de las aspas. Aquí nos lo están diciendo, cambio de sentido de giro en el mando a distancia. Muy bien, pues ese cambio de sentido tiene su explicación y lo vamos a entender cuando veamos la siguiente gráfica. Fijaos en esta escena, aquí estamos típicamente en verano y lo que queremos es que el ventilador con su giro empuje el aire hacia nosotros. Por lo tanto, vemos que la pala, esta inclinación de la pala, tiene que girar hacia la izquierda y nos traerá el aire hacia nosotros. Pero en invierno, y esto no lo sabe todo el mundo, también podemos, o más bien también debemos de utilizar el ventilador de techo, ya que nos estamos gastando un dinero en climatizar la habitación con nuestros radiadores, con nuestra estufa, va subiendo el calor y se va acumulando en el techo. Por eso, cuando le damos a inversión de aspas, lo que podemos conseguir, lo que conseguimos es que ahora la parte inclinada está yendo hacia el techo, está empujando el aire hacia el techo, de modo que empuja el aire, este que hay aquí arriba, que es el caliente, y lo va devolviendo al suelo, nos lo va mandando hacia nosotros. Claro, ¿qué conseguimos? Pues que no se nos acumule el calor en el techo y que además la temperatura de la habitación quede completamente uniforme, ya que el ventilador va a mandar aire caliente a todos los rincones de la habitación. Eso es lo bueno de los ventiladores de techo en general, porque en verano, pues aparte de que nos está dando directamente el aire, nos está enfriando, lo que hace también es distribuir uniformemente la temperatura. Bueno, pues ya sabemos la razón por la que existe este cambio de sentido. Os quiero puntualizar también que como vais a tener un mando similar a este, probablemente más complejo, y el botón suele quedar en medio, el del cambio de sentido, seguro que le vais a dar sin daros cuenta y se van a poner las aspas a ir al contrario de lo que vosotros queréis. Eso os va a pasar con seguridad. Por lo tanto, es interesante de vez en cuando echarle un vistazo y comprobar que el ventilador esté girando en la dirección correcta. Bueno, pues seguimos adelante viendo más diseños de Orbegozo, diseños de ventiladores, y lo que nos encontramos aquí por casi 80 euros son unos diseños, bueno, un poquito, digamos, antiguos. Si abrimos, por ejemplo, este, vemos que, en fin, esto creo que es algo que solamente nos podría servir si tenemos una casa, una decoración súper clásica, entonces sí encajaría. Vamos a ver más cositas. Este sí que me parece un diseño bonito. Vamos a verlo. Es un ventilador de 6 aspas, tamaño más bien pequeño, de 80 centímetros. Tiene también sus 3 velocidades, sistema de ventilación reversible, como hemos visto anteriormente. En fin, no tiene mando a distancia, también está accionado con cadenas, como estamos diciendo. Una es la luz, otra son las 3 velocidades y, en fin, creo que para una habitación, por ejemplo, para los niños, una habitación infantil, estaría bastante bien, pero nada más. Bueno, pues seguimos con más posibilidades. Este que tenemos aquí ni siquiera lo voy a abrir porque tiene un color bastante feo, la verdad, y este siguiente sí que parece más interesante. Vamos a verlo. Bien, este es un ventilador también con 3 aspas, moderno,
también tiene mando a distancia, pero este mando a distancia es diferente. Vamos a verlo de cerca porque nos sirve para aprender cosas. Por un lado tiene esta columna que es para controlar el ventilador. Tenemos las 3 velocidades, el encendido y el apagado, y la columna de la izquierda que es para programar el ventilador. Como vemos, tenemos 1 hora, 3 horas, 6 horas. ¿Qué significa eso? Que si yo le doy a 1 hora con una determinada velocidad, el ventilador va a estar funcionando durante 1 hora y se va a apagar. Lo mismo con 3 horas y con 6 horas. ¿Por qué esta opción? Pues porque lo más normal es que por la noche lo programes. Dependiendo del calor que hace, tú ya más o menos te haces una idea de cuánto tiempo vas a necesitar el ventilador, y por ejemplo si hace bastante calor, pues quizá le pongas 3 horas a la velocidad, por ejemplo, media o velocidad alta, y te vayas a dormir tranquilamente. Él solito se apagará dentro de 3 horas. En cuanto al tamaño, vemos que es de 1 metro, por lo tanto sería adecuado para habitaciones pequeñas y medianas, y poco más. Seguimos adelante. Esta es una muy buena opción. El siguiente ventilador que nos encontramos se sale un poco de la norma, y es que, como estáis viendo, se trata de un ventilador con aspas retráctiles. Lo vamos a ver totalmente cuando está parado, ¿veis? Esto se vería estéticamente como un plafón y ya está. La verdad que nadie sabría que aquí hay un ventilador, pero cuando se pone en marcha salen sus aspas y la verdad es que da un flujo, un caudal de aire que no nos lo esperaríamos. La gente que lo tiene está muy contenta y además hay que indicar que es muy silencioso. También está controlado por un mando a distancia en el que vemos que tiene 6 velocidades. Luego aquí abajo vemos el botón del que hemos hablado, invierno-verano, y además aquí abajo vemos el botón de la función brisa, que no la hemos visto hasta el momento, que significa que pulsándole en este botón vamos a conseguir un flujo de aire no uniforme, sino más bien racheado, como imitando el flujo natural del aire. Algo que va a resultar muy agradable porque quizá al principio tú quieras tener mucho impacto continuo de aire en tu cuerpo, pero cuando ya ha pasado un tiempo y ya tú te has atemperado, quizá te interese más un vientecillo agradable y más racheado. Pues este es el botón que consigue eso. Si nos vamos a las especificaciones, vemos que es de 92 centímetros, que no es muy grande, aunque ya os digo que funcionan muy bien. Y si seguimos leyendo, vemos que tiene 35 vatios, especialmente poco, las 6 velocidades, el motor DC de bajo consumo y alta eficiencia. Para saber qué es un motor DC hay que hablar de sus ventajas y también hay que hablar de la otra opción de motor, que es el motor AC. Mirad, los motores DC tienen la ventaja de la eficiencia energética y ahorran hasta un 70%. Tienen un mejor control de la velocidad. De hecho, por eso vemos que este tiene hasta 6 velocidades, porque el motor te permite regular de esa forma tan fina. Luego, también tenemos que hacen menos ruido, el arranque y la parada son más rápidos, son más compactos y ligeros, es decir, ocupan menos espacio, por eso este ventilador que estamos viendo ocupa muy poco espacio el motor, y por último tiene la ventaja de la mayor durabilidad, algo que por supuesto es muy importante. ¿Cuáles son los otros tipos de motores? Los motores AC, que simplemente tienen como ventaja que son más económicos, o sea, lo que siempre vamos a querer van a ser estos motores DC, a no ser que, bueno, pues no te lo puedas permitir, no te lo quieras gastar y apuestes por un motor AC que a fin de cuentas también te va a hacer el papel. Muy bien, continuamos y bueno, como hemos dicho, es muy silencioso y luego tiene una luz LED de 24 vatios cuya temperatura es de 3000 Kelvin, 4500 Kelvin o 6500 Kelvin. ¿Qué significa esto? Pues que si nos vamos al mando a distancia y le pulsamos a este botón, al de la luz, de forma continuada, el ventilador va a ir cambiando el tono de la luz, el color de la luz, color que se mide en kelvins. Vamos a explicar un poquito más con una imagen de qué se trata este asunto. Muy bien. Como vemos aquí, la temperatura de la luz que traen los ventiladores no es una cuestión estética, bueno, que tú eliges porque te gusta más un color que otro. No. De lo que se trata aquí es de poder seguir un ritmo natural de la luz a lo largo del día. Por ejemplo, aquí vemos cómo es la luz del amanecer, que es una luz cálida, va subiendo el sol y se
va volviendo cada vez más fría. Como veis, hemos empezado en 2000 Kelvin, vamos subiendo más fría hasta 5500, 6500 Kelvin, y cuando ya llegamos de nuevo al atardecer, pues vuelven a bajar los Kelvin hasta que se pone el sol otra vez anaranjado, que son 2000 Kelvin. Muy bien, pues si yo puedo cambiar la luz de mi ventilador durante el día, por ejemplo a mediodía, puedo poner una luz neutra o una luz fría, porque es lo más indicado para trabajar, para estar activo. Y cuando llega ya la tarde y me quiero relajar, hemos terminado de trabajar, ya llega la parte cálida, la parte del ocaso, nosotros podemos elegir esta luz cálida para relajarnos, para ver la televisión en el salón, para ir acomodándonos, porque poco a poco nos va a dar sueño y no queremos una luz muy estridente, una luz azul que nos esté molestando en ese momento. Por lo tanto, si volvemos a las especificaciones, pues vemos aquí cómo tienen esas tres posibilidades: una luz cálida, que es 3000, una luz neutra, que es 4500, y una luz fría, que es de 6500. Muy bien, seguimos con el tema de las luces. Nos dice que es tipo LED SMD de 1000 lúmenes. ¿Qué significa eso? SMD significa que las luces LED, que son estas que vemos aquí, que son las que menos consumen en el mercado, están montadas en un panel, en una placa de circuito integrado. Esto permite que el diseño de los ventiladores con luces LED sea muy compacto, moderno. Como veis, todos están cortados de forma lineal, ya no hace falta esa tulipa redondeada para que quepan las antiguas bombillas. Muy bien, pues continuamos con las luces y vemos que nos está indicando 1000 lúmenes. ¿Qué significa esto? Bueno, primero hay que decir que un lumen es la unidad que mide la cantidad de brillo, el flujo de luz que emite pues una bombilla. Por lo tanto, este será el dato que tenemos que tener en cuenta a la hora de saber cuántos lúmenes necesitamos para iluminar la estancia donde va a estar el ventilador. Y ya os adelanto que los ventiladores de techo no tienen precisamente muchas luces. Esto pasa no solamente en los de Orbegozo, sino en los de cualquier otra marca. Se van a quedar escasos para iluminar sobre todo pues un salón. Por lo tanto, vamos a necesitar en el salón pues otras luces de apoyo para tener una mejor iluminación. Pero por otro lado, también os digo que normalmente los ventiladores están o en el salón o en el dormitorio, que son estancias en las que normalmente estamos descansando, no estamos fijando la vista. Por lo tanto, que la luz de los ventiladores no sea muy potente no va a resultar un gran problema. De todas formas, os voy a enseñar una gráfica para que entendáis completamente este asunto. Muy bien, estamos viendo una tabla de equivalencia LED que nos dice cuántos lúmenes vamos a obtener según los vatios de potencia de la bombilla. Como veis, esta es la columna LED, la que nos interesa, y este es el rango de lúmenes que necesitamos, porque para un salón de 25 metros pues vamos a necesitar unos 3500, 3600 lúmenes. Como vemos aquí, entre 20 y 60 vatios tenemos 1600 a 5400. Bueno, pues ya sabéis, cuando veáis las especificaciones vais a preferir pues estar en unos 30 o 40 vatios. Y antes de cerrar, quiero que os fijéis por curiosidad, porque aquí están los otros tipos de luz, las fluorescentes, halógenas, incandescentes, las de toda la vida, y fijaos qué diferencia hay para esos mismos lúmenes entre los vatios que consume la incandescente y las de LED. Así es que no solamente en los ventiladores de techo, sino que en cualquier tipo de aparato vamos a buscar siempre las luces LED. Seguimos. Bueno, pues nada más que decir acerca de este ventilador retráctil. Vamos a continuar nuestra búsqueda. Vemos que hay otros diseños muy parecidos. Luego tenemos estos futuristas que, bueno, a mí no me convencen del todo, pero que son muy particulares. Por ejemplo, este tiene las aspas transparentes, pero en fin, entiendo que el diseño es un poco difícil de ubicar en una casa. Así es que vamos a continuar en nuestra búsqueda. Ya estamos en la última página y vemos aquí en la primera fila un diseño que no habíamos visto antes, que es este de tipo margarita, del cual hay varios y me voy a referir a ellos más tarde. También tenemos estos que son muy elegantes. Entiendo que sobre todo el negro
creo que es muy chulo y lo he abierto porque son poco comunes. Normalmente los vamos a ver todos blancos, pero es que existen muchos salones que son negros y madera, etcétera. Entonces, tenedlos en cuenta, buscadlos porque son unos elementos, aparte de prácticos, muy decorativos. Continuamos. Muy bien, en esta fila os quiero resaltar este modelo de aquí por la siguiente razón, y no es una buena razón, y es que, como veis, este diseño tiene de diferente que va empotrado directamente al techo, es decir, no tenemos aquí la típica varilla llamada tija que va al techo. Esto es algo que no queremos porque aunque el ventilador con este diseño pueda parecer moderno, bonito, minimalista, la realidad es que es un peor sistema que el de varilla. Y esto es algo que os voy a explicar con otra imagen. Como veis, aquí tenemos dos ventiladores idénticos con el sistema clásico, el más común, el de tija. Veis que la varilla en este punto hace juego, es decir, es como la rótula, como la rodilla de una persona que puede balancearse sin que la base se mueva. Por eso se pueden instalar en oblicuo o en horizontal. Pero es que además lo bueno es que la vibración que produce el ventilador al funcionar no recae en el techo directamente, sino que es aquí en esta rótula donde esa vibración se disipa. Pero es que además a la hora de instalarlo siempre va a caer en vertical la varilla y las aspas van a quedar perfectamente horizontales al suelo. Así que este modelo, por favor, nos lo quitamos de la cabeza. Seguimos. El siguiente modelo del que os quiero hablar es este de aquí, que me parece una maravilla, no solamente en cuanto a diseño, porque es súper moderno, minimalista, elegante, pero es que además me sirve perfectamente para ilustrar un aspecto muy importante que quiero que tengáis en cuenta, y es la rotación de las aspas. Cuando vayamos a comprar un ventilador nos tenemos que fijar que tiene esta rotación. ¿Por qué? Porque es el diseño más eficiente, el que con menos va a dar más aire. Es más, este diseño lo único que está haciendo es imitar directamente las hélices de un avión. Fijaos, si nosotros pusiésemos estas hélices de avión en esta posición, lo que tendríamos como resultado es algo muy parecido a las aspas de un ventilador de techo. ¿Y por qué es esta la forma más eficiente? Bueno, pues es el diseño que consigue más flujo de aire con el mínimo esfuerzo, porque si nos damos cuenta, este primer tramo de la pala va más lento que el extremo de la pala, ya que este recorrido es más corto y este mucho más largo. Bien, pues teniendo aquí una inclinación mayor, vamos a mover más volumen de aire, y aquí tenemos mucha menos inclinación. ¿Por qué? Porque no queremos que con esta velocidad que lleva la resistencia del aire frene la pala. Por lo tanto, se produce un equilibrio con el que conseguimos el máximo flujo de aire. Seguimos. El siguiente ventilador que os quiero mostrar es este, porque tiene la peculiaridad, como estamos viendo, de que no tiene luz. La verdad es que hay pocos diseños sin luz y no me extraña, porque en realidad, aunque tengamos resuelta la iluminación en nuestra estancia, siempre nos va a venir bien que el ventilador pues tenga una luz, y máxime una luz de bajo consumo. Pero bueno, puede ser que por una cuestión de diseño te interese uno de estos sin luz, porque bueno, la verdad es que quedan bastante sobrios, minimalistas, aunque yo, bueno, pues realmente no lo recomendaría. Vamos a volver a la lista principal. Aquí tenemos este que es chulísimo, simplemente lo abro para que veáis el diseño. Es de margarita, negro, me encanta. Pero vamos ya con el último ventilador de esta lista. Se trata de este, que más que un ventilador es una bestia parda. Tiene 8 aspas aerodinámicas. Es verdad que se sube a 215 €, pero es que no le falta detalle. Es algo que podemos comprobar en sus características: 140 centímetros, 55 vatios de motor DC, y este sí que ilumina perfectamente un gran salón, ya que tiene 3600 lúmenes. Y además, como estáis viendo, pues el diseño es muy elegante también, muy bonito, un gran plafón. Y no os perdáis este detalle final, porque aquí pone que contribuye a optimizar el consumo y rendimiento del sistema de climatización principal. ¿Qué significa eso? Bueno, esta frase está escrita en este ventilador, pero esta es una característica que comparten todos los ventiladores de techo, y es que ellos se van a convertir en el arma más importante de vuestra estrategia para
combatir el calor en verano y el frío en invierno, y os voy a explicar ahora mismo por qué. Para ello voy a utilizar esta última ilustración con la que ya me despido. Estas que veis en pantalla son las armas con las que nos vamos a defender del frío. En primer lugar, lo más natural es tirar de la ventilación cruzada, que es simplemente abrir dos ventanas cruzadas y dejar que la corriente de aire que se genera nos enfríe la piel. Pero vamos a imaginarnos que empieza a resultar insuficiente o no hay corriente de aire, pues entonces entraría en juego nuestro querido ventilador y lo que haríamos sería sumar el flujo de aire del ventilador y el de las ventanas. Pero puede suceder lo siguiente, que el aire de fuera sea caliente, por lo tanto tendremos que cerrar las ventanas y utilizar solamente el ventilador, que continuaría enfriando nuestra piel y nosotros sintiéndonos frescos. Pero es que puede resultar que el interior de la estancia suba de temperatura, y si sube más de 30 grados, entonces el ventilador va a ser insuficiente porque va a mover solamente aire caliente y nosotros nos vamos a agobiar un montón. Por lo tanto, en este momento sí que entraría en juego el aire acondicionado, que lo vamos a poner en marcha sin apagar el ventilador, porque es el que se va a encargar de distribuir el aire frío por toda la estancia, de modo que llegará un punto en el que al bajar la temperatura de la estancia vamos a poder apagar mucho antes el aire acondicionado y nos volveremos a quedar con el ventilador, que ahora sí, otra vez él solito y de una forma mucho más económica nos va a mandar ese aire frío a nuestra piel y nosotros nos vamos a sentir más frescos que una lechuga. ¿Qué me dices? ¿Te ha sido útil este vídeo? Pues suscríbete al canal de Command Com pinchando en esta K para seguir comprando electrodomésticos sabiamente, y nos vemos en el próximo vídeo, que es este que hemos hecho precisamente para ti.